Lo que he escrito no es más que una pálida sombra de las cosas que vi, pero me di cuenta de una cosa, que la mayoría de las almas que hay no creían que hubiera un infierno. Cuán terriblemente sufren las almas allí. En consecuencia, pido aún más fervientemente por la conversión de los pecadores. Así que, arrepiéntete de tus pecados, vuelve al Señor y ayuda a otros a volver a Él. El infierno, en primera instancia, se trata de la ausencia de Dios, pero han existido personas, santos a quienes Dios les ha permitido ver el horror que se vive en ese lugar. Y, aunque la Iglesia no se basa en sus visiones para formular la existencia del infierno, estas visiones tienen el objetivo de recordarnos lo que nuestra fe ya nos enseña, que este lugar es real y terrible, y que la gente realmente puede llegar ahí. Uno de estos santos, a los que se le permitió tener una visión del infierno, fue a San Juan Bosco, quien solía tener verdaderas revelaciones en sueños. Muchos de ellos avisaban al santo de algo que iba a suceder, y luego, con el tiempo, se cumplían al pie de la letra. La mayoría de estas visiones, al ser narradas por su autor, provocaban verdaderos cambios de vida en quien lo escuchaba. Por esa razón, el Papa Pío IX, al darse cuenta del bien que estos sueños podían hacer a la gente, le recomendó que los escribiera. Esa recopilación, compuesta por 159 sueños, dividida en 19 volúmenes, se llama Memorias biográficas de Don Bosco. San Juan Bosco escribió: en cuanto crucé el umbral, sentí un terror indescriptible y no me atreví a dar un paso más. Delante de mí pude ver algo así como una cueva que desapareció gradualmente, en huecos hundidos profundamente en las entrañas de la montaña. Todos estaban en llamas, pero el suyo no era un fuego terrenal con lenguas de fuego, sino que toda la cueva, paredes, techo, piso, hierro, piedras, madera y carbón, todo era un blanco resplandeciente a temperaturas de miles de grados. Sin embargo, el fuego no se incineraba, no se consumía. Yo simplemente no puedo encontrar palabras para describir el horror de la caverna. Mi guía tomó mi mano, me obligó a abrirla y la apretó contra la primera de las 1000 paredes. La sensación era tan absolutamente insoportable que salté hacia atrás con un grito y me encontré sentado en la cama. Mi mano estaba lastimada y seguí frotando para aliviar el dolor. Cuando me levanté esta mañana, me di cuenta de que estaba hinchada. Tener mi mano apretada contra la pared, aunque solo en un sueño, se sentía tan real que, más tarde, la piel de la palma de mi mano comenzó a pelarse. Sor Lucía de Fátima, quien fue declarada como venerable el 22 de junio del 2023 y quien está en camino de poder ser declarada santa después de su muerte en 2005, fue una de las videntes de Fátima, quienes recibieron apariciones de la Virgen Santísima y con ellas milagros y advertencias para el mundo entero. El 13 de julio de 1917, en la tercera de sus apariciones, la Virgen María permitió que los niños tuvieran una visión del infierno, para que comunicaran lo que le espera a las personas que no se convierten ni arrepienten de sus pecados mortales antes de morir. Vimos, por decirlo así, un vasto mar de fuego. Sumido en este fuego, vimos a los demonios y las almas de los condenados. Estos últimos eran como brasas transparentes en llamas, todos de bronce ennegrecido o bruñido, que tienen formas humanas. Ellos estaban flotando alrededor de un incendio, siendo elevadas en el aire por las llamas que de ellas mismas salían, junto con nubes de humo. Luego, ellos se replegaron por todos lados como las chispas producidas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación,
que nos horrorizaron y nos hicieron temblar de miedo. Esta debe haber sido la visión que me hizo gritar, según afirma la gente que me escuchaba. Los demonios se distinguían de las almas de los condenados por sus formas horribles y repugnantes, de animales espantosos y desconocidos, negros y transparentes como carbones ardientes. Santa María Faustina Kowalska, a menudo conocida como el apóstol de la misericordia, fue una monja polaca que afirmó tener un gran número de experiencias místicas en la década de 1930. Experiencias que recibió de nuestro Señor Jesucristo, solicitando la devoción y confianza a su misericordia infinita. Al igual que muchos santos, ella escribió un diario con muchas de sus visiones, en las cuales relataba no solo visiones del cielo y del purgatorio, sino también del infierno. Hoy he estado en los abismos del infierno, conducida por un ángel. Es un lugar de grandes tormentos. Qué espantosamente grande es su extensión. Los tipos de tormento que he visto. El primer tormento, que constituye el infierno, es la pérdida de Dios. El segundo, el continuo remordimiento de conciencia. El tercero, aquel destino no cambiará jamás. El cuarto tormento es el fuego que penetrará al alma, pero no la aniquilará. Es un tormento terrible, es un fuego puramente espiritual, incendiado por la ira divina. El quinto tormento es la oscuridad permanente, un horrible, sofocante olor, y, a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todos el mal de los demás y el suyo. El sexto tormento es la compañía continua de Satanás. El séptimo tormento es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, pero no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible con lo que ha pecado. Hay horribles calabozos, abismos de tormentos donde un tormento se diferencia de otro. Habría muerto a la vista de aquellas terribles torturas si no me hubiera sostenido a la omnipotencia de Dios. Que el pecador sepa, con el sentido que peca, con ese será atormentado por toda la eternidad. Lo escribo por orden de Dios, para que ningún alma se excuse diciendo que el infierno no existe, o que nadie estuvo allí ni sabe cómo es. Santa Teresa de Jesús fue una monja, fundadora de la Orden de los Carmelitas Descalzos, rama de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, mística y escritora española, quien también es conocida como Santa Teresa de Ávila. A través de la oración de quietud y de unión, Dios empezó a visitarla con visiones y comunicaciones interiores. Santa Teresa de Ávila escribió su autobiografía y otras obras tales como El camino a la perfección y Castillo interior. Entre sus escritos, describió su visita al infierno. La entrada parecía ser un estrecho pasaje largo, como un horno, muy baja y oscura. El suelo parecía estar saturado con lodo, muy sucio, emanando olores pestilentes y cubierto de bichos repugnantes. Al final era un lugar vacío en la pared, como un armario, y en este me vi encerrada. Sentí un fuego en mi alma. Mis sufrimientos corporales eran insoportables. He padecido los sufrimientos más dolorosos en esta vida. Sin embargo, todos estos eran nada en comparación con lo que sentí entonces, sobre todo cuando vi que no habría ninguna interrupción, sin ningún fin a ellos. No vi quién era el que me atormentaba, pero sentí el fuego y me parecía estar como despedazada. Y lo repito,
este fuego interior y la desesperación son los mayores tormentos de todos. Yo no podía sentarme ni acostarme, no había espacio. Me pusieron como en un agujero en la pared, y esas paredes, terribles por sí mismas, me cercaban por todas partes. Yo no podía respirar, no había luz, todo era oscuridad. Estaba tan aterrorizada por esa visión, y siento el terror en mí, incluso ahora, mientras estoy escribiendo, que a pesar de que esto tuvo lugar hace casi 6 años, el calor natural de mi cuerpo se enfría por el miedo, incluso ahora, cuando pienso en ello. Fue esa visión que me llenó de la gran angustia que siento al ver a tantas almas perdidas, sobre todo la de los luteranos, que fueron una vez miembros de la iglesia por el bautismo, y también esta visión me dio los deseos más vehementes por la salvación de las almas, porque ciertamente creo que, para salvar, aunque sea un alma de esos tormentos abrumadores, yo de muy buena gana resistiría muchas muertes. Beata Ana Catalina Emmerich fue una monja canonesa agustina, mística y escritora alemana. Nació en Blaske, una comunidad agraria, actualmente en la diócesis de Münster. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 3 de octubre del 2004, debido al sinnúmero de visiones que comenzó a tener desde muy temprana edad. Inválida y con los estigmas de la pasión de Cristo en su cuerpo, Ana, con ayuda del famoso poeta Clemens Brentano, comenzaron a escribir y traducir las visiones que recordaba y tenía cada día. Entre las más populares se encuentra la Pasión de Cristo, la Natividad y la vida de la Virgen Santísima, pero la Beata también tuvo otro tipo de visiones que tenían como propósito advertir a la humanidad de lo que sucedería si continuaban pecando, entre ellas las visiones del infierno. El exterior del infierno era horrible y espantoso. Era un inmenso edificio de aspecto pesado, y el granito del que estaba formado, aunque negro, era de brillo metálico, y las puertas obscuras y pesadas fueron aseguradas con muchos cerrojos tan terribles que nadie podría contemplarlos sin temblar. Gemidos profundos y gritos de desesperación podían distinguirse claramente, incluso cuando las puertas estaban bien cerradas. Pero ¿quién puede describir los gritos y chillidos que estallaron cuando se soltaron los tornillos terribles y las puertas se abrieron? Y, ¿quién puede describir el aspecto melancólico de los habitantes de este lugar miserable? Todo dentro de él es, por el contrario, cerrado, confuso y lleno de gente. Cada objeto tiende a llenar la mente con sensaciones de dolor y pena. La desesperación, como un buitre, roe cada corazón, y la discordia y miseria reinan alrededor. En la ciudad del infierno no hay nada que ver, solo mazmorras sombrías, obscuras cavernas, desiertos espantosos, pantanos fétidos llenos de todas las especies imaginables de reptiles venenosos y repugnantes. En el infierno hay escenas perpetuas de miserable discordia y toda clase de pecado y corrupción, ya sea bajo las formas más horribles inimaginables o representadas por diferentes tipos de tormentos espantosos. Todo en esta morada triste tiende a llenar la mente de horror. Ni una palabra de consuelo se escucha y ninguna idea consoladora es admitida. El único y tremendo pensamiento es la justicia de un Dios todopoderoso. Otorga a la nada maldita, acompañado de la convicción absorbente de que ellos la han merecido plenamente, y esto agobia cada uno de sus corazones. El vicio aparece en su verdadero aspecto, colores repugnantes y sombríos. Se despojó de la máscara bajo la cual se ocultaba en este mundo, y la víbora infernal es vista devorando a los que han querido y fomentado. En una palabra, el infierno es el templo de la angustia y la desesperación.